El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. La OTAN se inclina cada vez más por la necesidad de congelar el conflicto ucraniano y pretende realmente ocupar el territorio del país eslavo, según afirmó el viernes el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR por sus siglas en ruso, citando sus datos. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Como siempre, encantado de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y la audiencia, por supuesto, Cristian, de poder contar contigo. Bueno, vamos con lo que dice el comunicado del SVR, ¿no? Dice: Occidente ve la realización de tal escenario como una oportunidad para restaurar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania y preparar a fondo a Kiev para un intento de venganza. Según el SVR, los países de la alianza ya están desplegando centros de entrenamiento en Ucrania a través de los cuales se espera arrastrar, el vocabulario que se utiliza, ¿no? Arrastrar al menos a 1 millón de ucranianos movilizados. Además, nunca mejor dicho, arrastrar. Además, la inteligencia rusa señala que para cumplir sus objetivos, Occidente necesitará una ocupación real de Ucrania. Por supuesto, esto se hará bajo el pretexto de desplegar un contingente de mantenimiento de paz en el país, señala la publicación. De acuerdo al SVR, se planea ceder la costa del Mar Negro a Rumanía y la parte occidental de Ucrania a Polonia. A su vez, Alemania obtendrá el norte y el este del país eslavo y el Reino Unido las regiones septentrionales, incluida la región de Kiev. Con este fin está previsto introducir en Ucrania 100.000 efectivos de las denominadas Fuerzas de Mantenimiento de Paz. El comunicado añadió que, según la información recibida, los militares alemanes están estudiando la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen de ocupación nazi se estableció en partes de Ucrania. Está bueno que estudien justamente la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, así obtienen el mismo resultado, ¿no? Bueno, según el SVR concluyó: si Rusia necesita tal opción de solución pacífica, la respuesta es obvia. Y la respuesta precisamente ha llegado de parte del Kremlin. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, dijo: en uno u otro conflicto, el despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz solo es posible con el consentimiento de las partes. Dijo al comentar esta información: por supuesto, para entrar en la trayectoria de un acuerdo tenemos que abordar las causas profundas del conflicto. Esto va mucho más allá de la dirección de la misión de mantenimiento de paz. Fue lo que dijo Peskov, ¿no? Bueno, ¿qué nos comentas de todo esto, no, Cristian? Y además, bueno, esas palabras que usaron, ¿no? Esperamos arrastrar al menos 1 millón de ucranianos, que Alemania piensa utilizar la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación, ¿no?, de Occidente. ¿Qué nos comentas y cómo ves esto, Cristian? Mira, la verdad que es algo que ya se vuelve, porque pasamos del terreno del absurdo, porque realmente esta guerra, este episodio, ¿cómo llamarlo? Esta situación histórica ha tenido situaciones incluso que han rayado en lo desopilante. Por ejemplo, o sea, uno de los protagonistas como Joe Biden saludando al aire o haciendo todas las incoherencias que ha hecho durante su mandato, realmente parecía una comedia de enredos. Ahora, realmente esto ya se torna tenebroso, ya pierde toda gracia, se vuelve tenebroso, y se vuelve tenebroso porque realmente esto que acabas de mencionar y de enfatizar, y que yo concuerdo con vos, esto de arrastrar a esta inmensa cantidad de ucranianos, ya Biden y sus funcionarios de la Casa Blanca, que ya están de salida, hay que recordarlo también, ¿no? Como están tomando determinaciones que creo que ya no deberían ser de ellos. Le ha recomendado al carnicero de Zelensky, si hay que denominarlo de esa forma, un carnicero de su pueblo, que baje la edad de reclutamiento a los 18 años. O sea, en toda regla lo que están buscando aquí es un exterminio del pueblo eslavo, del pueblo eslavo ucraniano, como se hizo justamente como hicieron los nazis y sus socios europeos en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, bueno, vamos a matar a los eslavos que podamos matar, rusos, ucranianos, no importa finalmente su nacionalidad. Y realmente es algo, como decía, tenebroso, es algo realmente que ya no se puede comprender desde la razón.
tampoco se puede comprender demasiado bien si son inocentes o si ya padecen un grado de locura que no les permite ver que en toda regla es una insensatez lo que están planteando, porque jamás, por supuesto, como dijo el vocero ruso, cualquier despliegue de fuerzas de paz requieren del consentimiento de ambas partes, y por supuesto acá desde qué punto de vista, desde qué momento vamos a olvidar que Europa en su conjunto, la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos son parte del conflicto y son agresores contra Rusia, con su armamento, con asesores, con personal disfrazado de mercenarios. Entonces no se explica demasiado bien si ellos, o sea, ya no se entiende si son tontos, si son inocentes, si creen que los rusos son tan tontos y siguen elaborando esos escenarios de fantasía que tan solo pueden tener alguna verosimilitud en sus mentes totalmente decadentes y parecen también olvidar, si me permitís, Javier, sí, sí, que Rusia, creo que por las malas terminó entendiendo que no se puede confiar en Occidente, pero en lo más mínimo. No se puede confiar ni el pronóstico del clima, si me apuras un poco. Si te dicen buen día, agarré el paraguas. Entonces, ante esos antecedentes, ante lo que fueron los acuerdos de Minsk 1 y 2 que fueron violados por los garantes Francia y Alemania, ¿bajo qué punto de vista debería Rusia volver a confiar en la más mínima aseveración o promesa de Occidente? Y por supuesto todo hace pensar, todo hace creer, sin demasiadas dudas, que tal y como lo marcó el Servicio de Seguridad Exterior de Rusia, esta estrategia sería ni más ni menos que para ayudar a recuperarse a Ucrania en cuanto a armamento y hacer que vuelque más carne de cañón y más jóvenes a esta picadora de carne, sin importarles en lo más mínimo las consecuencias ni todo lo que están provocando. Así que realmente aquí estamos viendo tal vez la cara más grotesca de este imperio y este occidente en decadencia. Es verdad todo eso que estás diciendo, y hablando justamente, Cristian, de lo que has dicho, ¿no? Carne de cañón, según The Economist, por ejemplo, calcula que Ucrania ha perdido casi 500.000 soldados, y has comentado algo también al pasar por allí de una determinación, porque como tú bien comentaste, ¿no? Joe Biden se está a punto de ir y está tomando decisiones. Bueno, no sabemos muy bien si toma las decisiones o si alguien pone un papel donde él tiene que firmar y después sale que es una resolución firmada por él, pero en realidad a saber quién tomó esa decisión. El asunto es que, como tú decías, ¿no? Que la administración justamente de Biden ha instado precisamente al régimen ucraniano a reducir de 25 a 18 años el umbral de edad de reclutamiento para aumentar las tropas, ¿no? Según ha informado una agencia estadounidense, la Casa Blanca opina que el régimen de Kiev dispone de suficiente armamento y que su principal problema es la escasez de soldados. De acuerdo con la estimación de las autoridades ucranianas, es necesario reclutar unos 160.000 soldados adicionales, mientras que la administración Biden cree que el número debería ser mayor. Actualmente más de 1 millón de ucranianos están reclutados en varias unidades de las fuerzas ucranianas, incluida la Guardia Nacional, ¿no? El asunto es que al recibir esta exigencia, se podría entender, ¿no?, de parte de Estados Unidos, la ministra para Asuntos de Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Olga Stefanishina, dijo al Financial Times que Ucrania necesita que Estados Unidos equipe mejor a sus fuerzas en vez de llamar a reducir la edad de movilización. También en este sentido hay un informe que el propio Financial Times ha realizado sobre cuánta gente podría realmente movilizar Ucrania, ¿no? Porque las autoridades ucranianas podrían movilizar 3,7 millones de hombres más, según el Financial Times. De acuerdo con los datos, el número total de hombres ucranianos de entre 25 y 60 años es de 11,1 millones, de los cuales 7,4 no pueden ser movilizados o ya fueron reclutados. Para ejemplificar, 1,2 millones se encuentran sirviendo en el ejército, 1,3 millones de varones se han ido al extranjero, 1,5 millones tienen movilidad reducida y otros 600.000 son trabajadores críticos. A esas cifras se suman unos 2,9 millones de varones que viven en territorio bajo control ruso. Como resultado, según el Financial Times, de los 3,7 millones de hombres restantes que podrían ser movilizados, 2,8 millones son autónomos y contribuyentes registrados, mientras que los otros 900.000 no aparecen en ningún sistema de registro. Está la realidad y luego está la psicodelia de Occidente y las ambiciones, Cristian.
Sí, a ver, todos los números que citaba son muy clarificadores de la situación, ¿no? Porque, a ver, yo te escuchaba y también me venía a la mente, bueno, el tema que nunca puedo evitar, el asociar todo con la historia, ¿no? Que es algo que me apasiona, y pensaba cómo en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes falsificaban, alteraban la edad de nacimiento en sus papeles, en sus pasaportes, para poder enrolarse, estando por debajo de la edad en la cual se admitía el reclutamiento para defender a la patria. Esto lo hacían con total conciencia y para, repito, defender a su patria por justamente el gran sentimiento que tienen de defensa de su tierra. Y vos fijate que lo que pasa en Ucrania con la mayoría de la población, salvo estos grupos nacionalistas extremos de ideología del pintor austríaco, es una guerra que es antipopular entre el pueblo ucraniano. Acá, cuando se pinta en Occidente esta ficción, ¿no? Del heroico pueblo ucraniano defendiendo, no, acá son dos pueblos hermanos, el ruso y el ucraniano. Quizás el pueblo justamente en Ucrania está sufriendo de la ocupación por parte de un régimen que le es ajeno, porque hay que recordar que Zelensky, cuyo mandato ya terminó, accedió a la presidencia prometiendo terminar de forma diplomática con la guerra con Rusia, la guerra civil, mejor dicho, en el Donbass, y negociar. Él dijo textualmente que está dispuesto hasta incluso a arrodillarse frente a Putin para terminar con esta guerra. Hizo todo lo contrario, porque, repito, es una guerra que es impopular, no es una guerra que esté dentro de el espíritu del pueblo, del real pueblo ucraniano. Entonces, por supuesto, esto hace que los reclutadores tengan que andar cazando varones por las calles, en tiendas, en sus trabajos, en recitales, en cualquier lugar, para llevarlos a la fuerza a este frente de batalla, que después, por supuesto, en la primera oportunidad que tienen de desertar, lo hacen, la primera oportunidad que tienen de entregarse a las tropas rusas, lo hacen, porque es una guerra que está, el pueblo ucraniano es consciente que es una guerra que está en contra, justamente, no es a favor de su pueblo, de su país, está en contra simplemente para atacar a Rusia, y no les interesa en lo más mínimo el futuro del pueblo ucraniano a estos intereses otanistas. También hay que recordar, entre los números que decías, que hay varios millones de ucranianos refugiados en Rusia, y no hablo de los ucranianos que viven en los territorios que ya son parte de Rusia, como las repúblicas del Donbass, que son Zaporozhye. No, hablo de refugiados que están en territorio internacionalmente reconocido como territorio ruso. Es curioso también, si se habla esta propaganda occidental del ogro ruso, de este demonio ruso, cómo los ucranianos van por millones a refugiarse justamente en territorio ruso. Y bueno, ni que hablar, por supuesto, los que están en Europa. Vos fíjate que contraste eso que marcaba con el espíritu de defender a su patria, que contrasta con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Esto, sin duda, hace que, como decíamos, los occidentales, estos intereses que se promueven desde Bruselas, Londres y Washington, bueno, ya no saben de dónde sacar gente para justamente no tener que utilizar masivamente a sus efectivos, y también sería el que recordarlo. Yo no sé cuántos europeos, ni que hablar de cuántos estadounidenses estarían dispuestos a ir a morir a territorio ucraniano o a territorio ruso, pero bueno, esta locura desenfrenada de estos guerreristas otanistas parece que ya perdieron totalmente la razón y van para adelante sin importar lo que suceda. Y bueno, a propósito de que tú comentabas también hace un momento cómo salen a cazar a los hombres allí en Ucrania, ¿no? Resulta que recientemente The Telegraph ha publicado unos testimonios de un reclutador ucraniano, ¿no? Cómo transcurre su rutina laboral, que consiste en cazar hombres para enviarlos al frente. Identificado como Artyom, aunque no es su nombre verdadero, dijo: a veces es como lidiar con una rata acorralada. Al narrar cómo mete en las camionetas a la fuerza a los hombres en edad de luchar para enviarlos a centros de reclutamiento militar. Siguen luchando incluso en el vehículo. Los que se resisten siempre amenazan con vengarse de nuestros hombres o de sus familias. Según sus palabras, cada mañana asiste a una sesión informativa antes de empezar a recorrer la ciudad para cumplir su trabajo. Algunos equipos se desplazan por la ciudad en vehículos, en modo de búsqueda constante. Tenemos zonas en las que nuestros grupos trabajan casi constantemente, pero a veces dejamos esos lugares para que la gente no se acostumbre a evitarlos. Él dijo que ni sus amigos ni su familia saben a qué se dedica él, ¿no?
Y por otro lado, también lo que tú comentabas, ¿no? Que según otra información de una agencia estadounidense, el número de desertores en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania crece, mientras que unidades enteras abandonan sus propias posiciones en el frente. La deserción está privando al ejército ucraniano de los recursos humanos que necesita desesperadamente y paralizando sus planes de batalla en un momento crucial de su guerra con Rusia, lo que podría poner a Kiev en clara desventaja en futuras conversaciones de alto al fuego. Es decir, no les importa, tratan directamente a las personas como un trozo de carne en Occidente, evidentemente, ¿no? Y Elon Musk ha respondido justamente en su cuenta sobre esta nueva sugerencia de Estados Unidos de reducir la edad de reclutamiento, ¿no? Y él comentó, ¿cuántos más necesitan morir? Luego tenemos, a propósito de todo esto, ¿no? También una entrevista que le hicieron a Josep Borrell, y él dijo, mi jardinero me preguntó, ¿por qué tengo que seguir pagando de mi bolsillo con mis impuestos por Ucrania? Y señaló que se trata de una pregunta legítima. Borrell abordó la duda de su empleado, dice, al indicar que no pueden ocultar los costes del conflicto a sus ciudadanos, argumentando que deben explicarles por qué es necesario y cuáles son los riesgos. Y dijo, el año pasado el costo de apoyo a Kiev fue de 125.000 millones de euros, y en 2025 aún será mayor. Bueno, tenemos esto, ¿no? Que los propios reclutadores dicen que los cazan como ratas. Luego también tenemos estas palabras de Borrell, ¿no? Que se ha burlado, ¿no? Hablando del jardín europeo y demás. Y ahora parece como si fuera otra burla más, ¿no? Diciendo, mi jardinero me preguntó por qué tiene que pagar por Ucrania de su bolsillo. ¿Qué nos comentas de todo esto, Cristian? Uno ya no sabe ni qué pensar, ¿no? Bueno, viste que te dije hace unos minutos, esto parece una comedia del absurdo. Realmente es difícil explicar si son sutiles y crueles burlas del destino, que sea su jardinero el que interpela al jardinero Borrell, al jardinero europeo, o si es una humorada de este imbécil llamado Josep Borrell. En cualquiera de las dos situaciones es macabro y es realmente es muy triste, porque evidentemente lo que vemos desde hace mucho tiempo es como estos personajes, lejos de servir a su población, a sus pueblos europeos, a sus jardineros, lejos de eso lo único que hacen es servir a los intereses de las grandes corporaciones de esta economía financiarizada del Occidente, esta corporatocracia que quieren instaurar por encima de la soberanía de los países, y realmente les importa demasiado poco sus pueblos. Ya yo creo que van llegando a un punto en el cual no es exagerado decir que desprecian profundamente a sus pueblos. Sánchez en España, Macron en Francia, Scholz en Alemania, y de algún modo, aunque creo que un poco tarde, los pueblos parecen empezar a despertarse y estos jardineros parecen empezar a querer tener ganas de pedirle cuenta. Y lo que están haciendo lo de los reclutadores es realmente de una crueldad que no se puede describir, no se puede comprender. Yo te escuchaba atentamente y creo que una ocupación tal vez un poco más infame que la de ser reclutador ucraniano sería esos capos, esos colaboradores en los campos de concentración, ¿no? Que por tener un poquito más o sea, tener algo apenas de bienestar o de privilegios, llevaban a cabo las tareas espantosas que exigían sus verdugos nazis, ¿no? Entonces estos tipos, estos reclutadores, que son amenazados por su jefe, de que si no cumplen una cuota de estas ratas a las que tienen que atrapar para mandar al frente, ellos mismos serían mandados al frente. Entonces vos fíjate lo miserables, lo despreciable, al punto que tienen que ocultarle a sus familias y a sus amigos cuál es la horrorosa ocupación con la que se ganan la vida. La verdad que unos seres miserables que creo que no tienen el coraje como para ellos ir al frente y mandan a jóvenes, a ancianos, a gente con problemas mentales, con discapacidades físicas, los mandan apenas con unos pocos días de entrenamiento a una muerte segura, porque también hay que contrastar que del mismo modo que Rusia ha hecho gala en esta operación militar especial de buscar la máxima protección para la población civil, hacer ataques quirúrgicos contra objetivos militares y tratando siempre de preservar la vida de los civiles ucranianos, cosa que contrasta fuertemente, por ejemplo, con Israel, para citar un caso, pero del mismo modo que hace eso, para resguardar a la población civil, también desata
todo su poderío militar contra las tropas, lo cual es totalmente legítimo. Entonces, estos miserables, estos reclutadores y el miserable y asqueroso régimen de Kiev, sirviente de Occidente, no hace más que mandar a sus jóvenes a una muerte segura en el frente de batalla. Yo insisto, Javier, y con esto cierro, que espero que realmente haya justicia y que estos tipos como Zelensky no se retire a una playa del Mediterráneo o a algún paraíso caribeño a disfrutar de su mala vida fortuna, fruto de la corrupción y del robo de parte de los fondos occidentales que le dan para esta guerra atroz, sino que sea juzgado con todo el rigor que se merece, y si a Saddam Hussein lo ejecutaron, creo que Volodymyr Zelensky no se merece nada menos. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, Javier, como siempre, un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.